Queridos hermanos, en todas las religiones ha habido templos, espacios consagrados a Dios, lugares de la comunicación entre el cielo y la tierra, lugares donde la trascendencia de Dios se hace presente y se hace más fácil la comunicación, incluso lugares donde se ha manifestado de alguna manera lo sagrado. Hoy celebramos la importancia de un templo especial, la Basílica de San Juan de Letrán, que es la catedral de Roma, la madre de todas las iglesias. La catedral de Roma no es la Basílica de San Pedro y San Pablo, que estamos acostumbrados a ver, donde el Papa aparece en la audiencia de cada miércoles, en el Ángelus del día domingo, sino es el templo de San Juan de Letrán. Hoy celebramos el día en que fue dedicado este templo, que fue consagrado este templo. Es, por tanto, un día de manifestar también la unidad con Roma, la madre de todas las iglesias, el lugar donde dieron su vida los apóstoles Pedro y Pablo, y donde habita el Papa, el centro de la comunión de la Iglesia universal. Y nos recuerda hoy las lecturas, hemos comenzado con la lectura del profeta Ezequiel, la importancia del templo para los judíos, el templo de Jerusalén, el centro de la fe judía, con esa agua que emanaba del templo y que lo purificaba todo. Los judíos se encontraban con Dios en el templo, peregrinaban al templo de Jerusalén. Varias veces también lo hizo Jesús, y allí en esa ciudad Él dio su vida muriendo por nosotros en la cruz. La importancia del templo de Jerusalén. Nuestros templos son lugares de encuentro con Dios y deben ser cuidados en su belleza, en su estética. A pesar de nuestra pobreza, tenemos que cuidar la estética de los templos dentro de la sencillez, porque la estética, la belleza, es una vía de encuentro con Dios. Nos encontramos con Dios a través de la belleza de los templos, en la que se hace presente la trascendencia de Dios. Un templo descuidado no es realmente lugar de encuentro con Dios. Un templo que no se cuida en su belleza no cumple esa función de comunicación con Dios, de comunicación con lo sagrado. Y la palabra de Dios hoy, en el texto del Evangelio que hemos escuchado, nos muestra cuál es el templo realmente para los cristianos. Cuando Jesús, después de purificar el templo de Jerusalén y declarar que aquello había sido convertido en una cueva de ladrones, les dice: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. El nuevo templo es Cristo. En Cristo nos encontramos con Dios. En Cristo se revela Dios. En su palabra, en sus obras, se revela Dios y nos comunicamos con Dios. El verdadero lugar para el encuentro con Dios no es ya un lugar, es una persona. Es la persona de Cristo. Es la novedad de lo que Cristo nos ha enseñado. Su muerte, su resurrección, ahí se manifiesta Dios. Ahí nos encontramos con Dios. Ahí se revela Dios. Los cristianos, es verdad, necesitamos lugares, los templos, pero no son lo más importante. Lo más importante es la persona de Cristo. Y nos revela hoy la palabra de Dios otro lugar también del encuentro con Dios, de la revelación de Dios, la comunidad cristiana. La comunidad cristiana es el lugar del encuentro con Cristo.
Hoy día nos ha dicho San Pablo en la primera carta a los Corintios, hermanos, son edificio de Dios. Construimos la comunidad cristiana con nuestro trabajo pastoral, con nuestra dedicación pastoral. Ahí construimos el edificio de Dios, que es cada comunidad cristiana. Y ahí está Dios presente, en el amor fraterno. Ahí está el Señor presente. Ustedes son edificio de Dios. Y una gran revelación que nos hace hoy la primera carta a los Corintios. Y es que cada uno de los cristianos individualmente y cada comunidad cristiana es templo de Dios. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Ese templo son ustedes. Hermanos, somos templo de Dios. La comunidad cristiana es templo de Dios, pero también cada uno de nosotros somos templo de Dios. El primer sagrario es cada corazón. Cuando en nosotros hay sinceridad, ahí nos convertimos nosotros en lugar del encuentro con Dios. Hay posibilidad de encontrarnos con Dios. Si no hay un corazón sincero, no hay encuentro con Dios. Cuando en el corazón hay verdad, podemos encontrarnos con Dios. En la sinceridad, en la verdad, se revela Dios. Nos encontramos con Dios. Sin sinceridad, sin verdad, no hay encuentro con Dios. Dios no se encuentra con la mentira de cada uno de nosotros. Se encuentra con nuestra verdad. También con nuestras debilidades, pero con nuestra verdad. Cuando en el corazón hay amor, podemos encontrarnos con Dios. Somos realmente sus templos. Y si no es así, si en el corazón no hay todo eso, tampoco encontraremos a Dios nunca en el sagrario del templo. Si no arreglamos nuestros corazones, no nos encontraremos con Dios tampoco en el sagrario, en el lugar donde está Cristo en cada templo. No nos encontraremos. Nos encontraremos con dioses falsos o nos encontraremos con nosotros mismos, pero no con Dios realmente. Debemos cuidarnos y respetarnos los unos a los otros, cuidar las relaciones fraternas, porque hacer daño a un ser humano es profanar el templo de Dios.